Bueno, los que pueden ir entrando, los que van entrando pueden ir diciendo dónde son, ¿no? Si, si quieren. Bueno, pues vamos empezando ya hoy, ¿os parece? Bueno, hoy tenemos a Virginia, que nos va a Hola. dar una introducción a los triggers, que va a ser estupenda. Así que nada, espero que todos Bueno, lo disfruten mucho. espero que todo salga bien, ya que estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que hago esto, así que, bueno, yo para esta charla que hemos hecho con los chicos, campamento remoto, me tocó a mí, bueno, triggers. Y justamente, bueno, yo soy Salesforce Developer. Hace como 4 años que trabajo con Salesforce y bueno, ahora estoy trabajando en Atos. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de, bueno, qué es un trigger, cuándo se ejecuta, las estructuras principalmente, sus usos y un poco de, vamos a hacer un poco de práctica. Eh, Como pequeño repaso, bueno, vamos a recordar que los objetos, ¿no?, que estuvieron hablando mis compañeros, es un tipo de dato, un contenedor en Salesforce que alberga múltiples variables, le llamamos campos, ¿no? Y que pertenecen a este objeto. La forma de inicializarse es esta, en Apex, ¿vale? También hemos estado hablando de DML, de la manipulación de datos, que cuando hacemos insert, delete, update, ¿no? Después, bueno, también Dani estuvo hablando de algunos límites, ¿no? En este caso, que vamos a hablar de triggers, tiene hasta 200 objetos. Ya después lo veremos, ¿no? Más detalle. ¿Qué quiere decir esto? Después, también aclarar que, bueno, que, que en Apex, ¿no? Tenemos un límite, ¿no?, de consultas SOQL, que son de 100, y también, bueno, tenemos también ciertos límites en DML, que es lo que estuvo hablando en la anterior clase Dani, ¿no? Bueno, también tenemos lo que son list, set y map, ¿no?, que son distintas formas de manejar los datos, ¿no? Unos son colecciones, otros son un tipo de colección donde no contiene elementos repetidos, con claves, como unas claves. Después tenemos mapas, y que es una estructura de clave-valor. Bueno, y las consultas es SOQL, que, bueno, que son lo que utilizamos para recuperar los registros que tenemos en nuestra base de datos en Salesforce, ¿vale? Y que, bueno, un ejemplo en Apex sería de este tipo, que normalmente los solemos guardar en listas o en mapas, o también se pueden guardar justamente en set. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un trigger?, ¿no? Algunas personas se preguntarán que es un gato que ruge, que puede ser que es, no sé, en algunos idiomas significa el gatillo de una pistola. Pues para los desarrolladores es un desencadenador de un evento o una acción. Justamente se podría comparar con, ¿no?, lo que es un dominó, que el dominó tiene una ejecución, ¿no?, de un desencadenante, que sería que empieza a tumbar esas fichas de dominó. Entonces, se podría decir que no es un gato que ruge, que no es un gatillo, sino un desencadenador de un evento. Y justamente la definición sería que es una ejecución que se lanza cuando sucede algún evento sobre un objeto, que pueden ser operaciones de inserción, borrado o actualización.
Y eso es lo que lleva a cuando se ejecuta un trigger, ¿no? Nosotros tenemos, como decimos antes, DMLs, que son de inserción, de actualización y para borrar, ¿no? Estos tipos de DML se pueden ejecutar tanto antes, ¿no? La palabra before, o después, que sería after, ¿vale? Justamente el before es en el momento en que se va a antes de guardar el dato, ¿no? Y el after es luego de que el registro ya está en la base de datos, se puede trabajar con él, ¿no? Como, ¿y qué más? Bueno, también, claro, todo esto conlleva a como, estos serían los eventos del trigger, ¿no? Que se pueden, o sea, se pueden, ay, me he quedado tilda, se pueden mezclar, ¿no? Uno puede hacer un before update, un before insert o un before delete, ¿no? También puede hacer un after insert, un after update y un after delete. También hay que tener ciertos detalles, ¿no? De que en el before no se modifican o se validan antes los datos de que se guardan en la base de datos. Y en el after, o sea, los valores que vamos a acceder de la base de datos son después de la modificación, ¿no? Entonces se pueden efectuar los cambios en esos registros después. ¿Qué otras cosas también? Bueno, tal como lo dice acá en el texto, con el after se pueden realizar operaciones de ML en nuevos registros relacionándolos. Y en el before hay que tener cuidado porque con las declaraciones DML que podemos hacer con respecto a justamente objetos que estén relacionados con ellos. Porque en el before, ¿no? Cuando nosotros insertemos un dato, ese registro todavía no tiene, ¿no? Una clave, no tiene el ID de reconocimiento de acceso a ese dato. Bueno. Después, bueno, la estructura y la sintaxis básica que tiene un trigger, ¿no? Tienen variables de contexto, que pueden ser trigger new, que se utilizan más que nada para los insert y los update, el trigger all, update y delete. Bueno, después tenemos algunos que son como is insert, is update, is delete, o is before y is after. No he puesto, hay algunos más, no los he puesto todos, después yo pasaré algunos links y que hacen, bueno, ahí hay mucha información también con respecto y tablas. Después tenemos el uso de excepciones y justamente una clase específica controladora. Más o menos esos son los elementos que contamos para crear un trigger. Virginia, no. Vale, ¿sí? Nada, pero es que te iba a decir que lo de la derecha no se veía. No. Sí, sí. No, ahora voy con la sintaxis. Bueno, la sintaxis de un trigger va, ¿no? Con la palabra, ¿no? Trigger. Después se le pondría el nombre que le queremos poner a ese trigger, ¿no? Trigger name. On y el objeto al cual va a hacer referencia ese trigger. Recordemos que justamente el trigger ejecuta principalmente acciones de DML, ¿no? Insert, update y delete. ¿Vale? Entre paréntesis irían los eventos, ¿vale? Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Tenemos el nombre del trigger, el objeto, los eventos, ¿vale? Y después dentro, en el cuerpo del trigger, podemos, ¿no es cierto?, hacer como como distintos if, ¿no? Donde vamos a ir diferenciando el tipo de acción que el tipo de evento que vamos a ejecutar, ¿no? En el cual queremos llamar después a la clase de esta controladora que está, que es la que va a ejecutar en realidad lo que queremos que haga ese trigger, ¿vale?
¿Cómo funciona una clase específica controladora? ¿Para qué es más útil? Bueno, justamente sirve para, tener la clase controladora sirve para, ¿no? Para excluir, ¿no? Del trigger en sí las acciones que queremos que haga, ¿no? Después, porque junto en la clase controladora nosotros vamos a crear métodos, ¿no? Donde vamos a poder ejecutar esos eventos, ¿no? Y las acciones que queremos que haga, que si queremos que consulte un poco, o sea, que justamente queremos hacer una query, ¿no? Donde coger ciertos valores o estados de algún objeto que puede estar relacionado con lo que queremos insertar, ¿vale? O también para diferenciarnos cuando hacemos un insert o cuando hacemos un delete. Ya lo vamos a ver con ejemplos también. ¿Vale? Entonces, más que nada, las pautas que hay que considerar para hacer un trigger es, bueno, hacer un trigger por objeto, intentar no mezclar, ¿no? Los triggers, los eventos esos. He visto muchas veces que se crean triggers para distintos objetos relacionados, ¿no? O sea, yo tengo una oportunidad y tengo una oferta que está relacionada a esa oportunidad y también tengo, otro objeto que sea publicidad y están todos relacionados con la oportunidad. Y en vez de diferenciar un trigger de otro, meto todo junto en el mismo trigger de opportunity, ¿no? Entonces eso crea un poco de inestabilidad en el código y después a la hora de que un compañero vaya a trabajar sobre él, pues se lía bastante. Entonces lo mejor es crear un trigger por objeto. También, bueno, la clase controladora, donde justamente va a contener la lógica de negocio de todos los eventos que queramos que se ejecuten y se van a diferenciar justamente por métodos. Después, bueno, recordar los límites que tenemos con SOQL y DML, que justamente para hacer un código eficiente, ¿no? Hay que intentar que se utilicen pocas SOQL, pocas consultas y utilicemos más que nada también, nos apoyemos en los mapas y en las listas para recorrer los resultados y no estar consultando justamente en todo el recorrido del trigger, porque eso muchas veces nos encontramos en las grandes empresas con muchos registros que nos saltan errores de too many queries. Vale. Bueno, algunos ejemplos de uso que voy a ir explicando, ¿no? Por el momento, por ejemplo, vamos a mostrarlo acá y después lo muestro en la sandbox que estuve creando varias cositas. Después, bueno, lo que yo les decía hoy, lo mejor es tener, ¿no? Un trigger, ¿no? Por objeto, donde este va a verificar, ¿no? Si la consulta, el evento va a ser, si es before o insert y insert, ¿no? Si queremos justamente que se ejecute este evento de inserción antes, ¿no? De que se inserte y vamos a llamar a la clase controladora de account trigger handler y el método que queremos que se ejecute para estas condiciones, que sería una inserción, una before insert, ¿vale? Y lo otro sería el controlador, quedaría de esta forma, ¿vale? Donde vamos a tener, bueno, acá creo que hay un error en la diapositiva, que estábamos llamando antes al account trigger, ¿vale? Bueno, acá sería account trigger handler, el controlador, ¿vale? Y el método es create new opportunity, ¿vale? Que se le va a pasar una lista de accounts, ¿vale? A ver, no sé si voy a poder, bueno, justamente en el trigger le pasamos un trigger.new, ¿vale? Que los trigger.new
pueden ser listas o mapas. Si volvemos atrás, me olvidé nombrarlos acá, justamente. Tenemos los trigger.new, son listas, ¿vale? Y después tenemos los trigger.newMap, ¿vale? Igual que con el trigger.old, después tenemos el trigger.oldMap, ¿vale? Que hacen referencia a mapas de esos registros que estamos enviando para que se lance la acción, el evento, ¿vale? Esto va a ser una lista de antiguos registros y esto va a ser una lista de nuevos registros que estemos insertando o actualizando. Vale, volvemos de nuevo. Entonces, yo le paso un trigger.new, ¿no? Donde se manda la lista, ¿no? De estos registros de cuenta que voy a enviar, ¿vale? Y yo en el account handler, trigger handler, voy a recibir esa lista. Y con esa lista voy a trabajar. Como les decía antes, siempre apoyarse sobre listas o mapas para recorrer los registros, ¿vale? Y bueno, acá, ¿no? Lo típico, siempre hay que, justamente como tenemos una lista, vamos a recorrer esa lista y vamos a trabajar sobre ella. Esto es más que nada, muchas veces vamos a ver que en todas las estructuras de un trigger, de una clase controladora de trigger, siempre tiene un for dentro para recorrer esos registros que quiero, con los que quiero trabajar. En este caso, bueno, el método va de crear oportunidades a la vez que se crean cuentas. Entonces creo la oportunidad, el objeto, le pongo un nombre, le asocio el ID de esa cuenta, ¿vale? Que se está insertando. En este caso, acá hay un defect, sería, porque en este caso todavía la cuenta no se ha insertado, ¿vale? Esto es principalmente, esto por ejemplo es una mala práctica, no me di cuenta cuando lo metí, porque en este caso daría error, porque todavía no se ha insertado. En eso justamente era una de las cosas que decía antes del tema de las inserciones, porque con el before no, este dato no existe. Todavía la cuenta no se ha registrado en la base de datos, por lo tanto no tiene un ID asignado, ¿vale? Así que bueno, después lo arreglaré a eso. Y bueno, se le asigna un stage name y bueno, la fecha de cierre, ¿vale? Que está puesta para un mes más adelante. Se inserta la oportunidad en la lista y esto es muy importante hacerlo, es justamente el insert, el DML, se pone fuera del for, ¿vale? Bueno, después tenemos otro ejemplo. Uy, acá, ¿qué pasó? Virginia, ¿tienes más adelante, perdona, ¿tienes más adelante algún ejemplo de utilizar los mapas, perdón, porque sí. un testamento, pero digo mejor. Sí, es que estoy más o menos acá mostrando la diapositiva, ahora nos pasamos a las sandbox. Bueno, a ver, porque acá no sé qué pasó con mi diapositiva, vale, que se quedó ahí cogido el evento de antes. Vale, a ver, ¿qué pasó acá? Que se me ha roto. Vamos a hacer un segundo. Voy a mostrar un ejemplo, ¿vale? Porque esta parte del ejemplo, bueno, esto por ejemplo es para actualizar o informar los valores de un campo. Me voy a pasar a la otra pantalla. Darme un segundito que me acomodo lo que quería mostrar antes. ¿Ves? Por ejemplo, lo que decía Alba recién,
¿ves? En este caso, también, a ver, no necesariamente tenemos que crear un controlador para llamar a la clase, o sea, para ejecutar el trigger. También lo podemos hacer en el mismo trigger, la ejecución del evento. Pero bueno, es una forma de hacer una buena práctica y tener más organizado el código, como explicaba antes. Virginia, ¿me oyes? Sí. Pues, ¿puedes poner un pelín más grande el código? Que no se ve muy Vale. bien. Uy, ¿cómo hago? Tiras a control más, por ejemplo, o command más, no sé qué sistema operativo tienes. Uy, Dios, me he ido. Vale, ok. En este ejemplo, por ejemplo, recorre justamente una query, una consulta que se hace. Esta consulta se está trayendo todas las oportunidades, todas las ofertas asociadas a la oportunidad que se quiere, a las oportunidades que se quieren borrar, ¿vale? En este caso, este trigger es de una opportunity y, bueno, se trae el campo que guarda esa relación de la oferta y la oportunidad y los va recorriendo uno por uno. Y en este caso, como les he explicado antes, uno de los elementos que tienen los triggers es el add error, que ejecuta un error, ¿no? Al momento que vamos a querer borrar una oportunidad, ¿vale? Y tiene asociada una oferta. No se puede eliminar una oportunidad con ofertas. Esto se puede hacer, o sea, el resultado de esto sería, vamos a opportunities. Mi internet puede ir un poco lento. No, supongamos, no sé, esta. No, le vamos a crear una oportunidad. Una oferta, perdón. Vale, está creada ahí abajo la oferta, como vemos, y si yo ahora lo quiero borrar, me va a salir un mensaje. No se puede eliminar una oportunidad con ofertas. ¿Vale? Esta forma es una forma, ¿no?, de controlarlo por Apex, ¿no? Hay otros tipos de, ya vamos a ver más adelante, otras herramientas también que ejecutan y controlan acciones, pero bueno, en este caso el trigger, que es por Apex, está controlando el evento que yo estoy haciendo, que es borrar la oportunidad. Y cuando yo pulso el botón delete, por detrás se ejecuta el trigger, detecta el tipo de operación, de evento que estoy haciendo, y con las pautas que yo le he dado, ¿no? Me lanza un mensaje. Después, por ejemplo, también hay otros tipos de ejecuciones que hacen los triggers, como, bueno, lo que quería mostrarle antes en la diapositiva, que no se veía bien, no una actualización de un campo, de justamente una ejecución de que a la hora de yo añadir un dato, disculparme que estoy media perdida en mi propia sandbox. Vamos a ver dónde está. Yo creé acá un objeto que se llama personas, ¿vale? Cada persona dentro tiene relacionado tipos de cervezas, ¿vale? Y uno de los triggers también puede hacer, ¿no? A la hora, ¿no?, de si cambiamos datos, ¿no?, sobre distintos campos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a modificar el valor de la graduación
porque ha habido un fallo o porque ha cambiado, se ha hecho la estrella Galicia especial un poco más fuerte, ¿no? Y le damos a guardar. Esto, ya ahora les voy a mostrar el código. Por detrás va a haber un trigger que captura los distintos campos, ¿vale? Que tiene el objeto y va informando el campo descripción. El campo descripción se informa con un texto donde va añadiendo algunos datos que tiene el registro, ¿no? Si antes era 5,5 y yo le pongo que la graduación es 5,8, 6,8, perdón, y lo guardo, ¿no? Como vemos, se ha actualizado la descripción. Y eso es justamente con el trigger. Ahora sí los mostraré. Siguen viendo. ¿Ves? En este caso, yo he hecho un trigger. Vamos a ponerlo bien. Vamos a buscar. ¿Vale? En este caso, es lo que les decía antes. Yo tengo el trigger de la cerveza, beer trigger, que hace referencia al objeto beer. Y en este caso, yo le he puesto que el trigger se ejecute tanto para el before insert como el before update. ¿Vale? Y bueno, recojo, ¿no? Tanto los triggers que sean de antigüedad, ¿no? Más que nada cuando tengo un update, ¿no? El dato antiguo y el dato nuevo, ¿vale? Y los guardo en un mapa. En un mapa donde hago referencia al ID de ese registro y el objeto completo, con todos sus cambios dentro. Bueno, aplico leaf y llamo justamente al controlador con el método que quiero ejecutar para estas circunstancias. Y en este caso, en el insert solamente le mando los datos nuevos a insertar. En cambio, para el update le envío no solamente los datos nuevos, sino los datos que tenía antes. Porque muchas veces queremos hacer una comparación, ¿no? De el dato nuevo, por ejemplo, si queremos desarrollarlo, que si antes la graduación era 5,5 y el usuario le ha puesto 6, y sabemos que para Estrella Galicia esa graduación alcohólica no puede ser porque X, porque el cliente lo pide así, pues justamente podemos comparar esos datos, ¿vale? Y bueno, en este caso, yo lo que he hecho, ¿no? Es crear un propio método que se llama Build Description and Insert, donde comparo, ¿vale? En el insert comparo que estos valores no sean nulos, ¿no? En el ejemplo que decía antes, puedo comparar, ¿no? De que sea menor que 6,5 la graduación alcohólica. Entonces eso me va a dar un false, ¿vale? En el if, y va a hacer que el trigger no haga nada, que directamente salga del if, bueno, va a comparar los siguientes registros que yo tenga en esa lista. Recordemos que en los triggers se envían como 200 registros, ¿vale? Entre 1 y 200 registros. Y bueno, va a ir recorriendo uno por uno, comparando, ¿no? Lo que yo le estoy metiendo en el cuerpo del for. En este caso, bueno, lo que hace para el insert es verificar que ninguno de esos valores que especifico, tanto el cereal como la apariencia y el alcohol, no sean nulos. ¿Por qué? Porque yo después lo que hago es llamar a otro método donde voy a generar, ¿no? La descripción. Esto que ven acá lo hago porque el campo este es multipick list. Los multiplicks separan los distintos valores posibles con una coma. Y bueno, para que quede en el texto bonito, le puse que ese punto y coma me lo reemplace por una coma y un espacio.
Bueno, entonces en la descripción se informa lo que le estoy retornando en este método. Y lo mismo para el update, o sea, recoge los valores nuevos. Vale, en este caso yo no quería justamente, le pasa un mapa, pero también le podría haber puesto que solamente me mande una lista. Directamente con esto recojo la lista y ya después trabajo con la lista. De nuevo, como les decía antes, el for para recorrer cada registro que me viene en el trigger. Y con eso, después voy preguntando uno por uno, ¿vale? Si esa actualización es válida. Comparando si el alcohol, la graduación alcohólica es distinta que la anterior, si la apariencia es distinta a la anterior seleccionada y si el serial es distinto al anterior seleccionado. Virginia. Más que nada, justamente para no estar ejecutando el trigger por cualquier cambio, ¿sí? Virginia, sí, mira, que dicen que por aquí que no ven muy bien, que si puedes hacer un poquito más de zoom. Sí, sí. Y aunque sea, si quieres cerrar el explorador de la izquierda, si tú te agobias Vale. con el código tan grande. Y había una pregunta de Carelia que preguntaba si en el before update que has pasado un mapa, si el mapa, ¿no?, de trigger.newMap y trigger.oldMap, si se hubiera podido trabajar pasando listas en vez de mapas. Sí, es lo que justo estaba diciendo recién, que a ver, que yo acá puse mapas, ¿no? Porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar a la hora que vaya a desarrollar el trigger y lo que sea necesario. Acá podría haber ido directamente, una lista. En el all map no. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué registro me voy a traer para saber con qué comparar. Yo, justamente el mapa tiene el ID del registro y el registro en sí. Entonces, a la hora de yo comparar qué registro, si el registro ha cambiado o no, si el campo ha cambiado o no, ¿vale? Le voy a pasar el registro asociado a ese cambio. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Pero sería, este es el mapa, ¿vale? Y voy a coger del mapa el registro que estoy recorriendo en el for, ¿vale? Que hace referencia a ese nuevo cambio. Y después, o sea, como esos datos, tanto el registro nuevo como el registro que cojo del mapa, ¿vale? Lo voy a comparar después acá, en este método, que verifica si es válido para la actualización de la descripción. No sé si me he explicado bien. Y bueno, este es un ejercicio bastante básico para actualizar un registro de un objeto, un campo de un objeto. Después también hay varios otros tipos también de triggers que para enviar un email, también para hacer, ¿dónde estaba el otro gordito que estaba haciendo? Bueno, yo, por ejemplo, he hecho una relación, ¿vale? Yo tengo las cervezas y tengo personas también, ¿vale? Y por cada persona que voy insertando, ¿no? Yo le añado qué cerveza le gusta más, ¿no? Pinchamos con Jorge. Jorge, bueno, este campo está ahí en blanco porque no lo he puesto, lo puse después. Jorge tiene las cervezas asociadas, ¿vale? Como Cruzcampo Reserva, ¿vale? De la empresa Cruzcampo, la graduación alcohólica. Bueno, y de esta relación yo creé un objeto
que se llama, que hace relación, es una relación entre la cerveza y la persona. Y lo que le añado a ese objeto es una valoración por cada tipo de cerveza que yo vaya a añadirle a Jorge. Entonces, si yo añado esa relación, ¿no? Quiero añadir que a Jorge también le gusta la Alhambra. Me faltó la H. Le gusta la Alhambra, ¿vale? Y le hace una valoración de, no sé, del 94% y lo guardo, ¿vale? Se me va a añadir esa relación. Y si yo entro a Alhambra Reserva, vamos a ver que hay un score. El score es la suma de todas las valoraciones de las personas y le da un ranking, ¿vale? Esto, ¿ves? Nosotros sabemos que hay 3 personas, en este caso, que le gustan la cerveza Alhambra, lo que le da un score, una valoración a esta cerveza y se puede mostrar aquí abajo el ranking. Esto es una forma, un trigger un poco más avanzado, donde, lo voy a mostrar ahora, donde justamente se llama una ejecución que se llama una encolable, que lo vamos a ver después, más adelante. Vamos a buscar. ¿Dónde está esto? Abajo. Perdonad, que tenemos esta. El trigger lo que hace, en este caso, va asociado al objeto ese intermedio. Vale, a ver si encuentro el trigger también. Que está ahora. No lo veo. ¿Se me ha perdido? ¿Se me ha perdido? No lo veo. ¿El trigger person via trigger? Sí, lo voy a buscar por... A veces el Visual Studio Code tiene ahí algún tipo de bullo que tú le dabas como actualizar, ¿sabes? O si no, con el control P puedes escribirlo. Sí, lo que pasa es que creo que lo creé en la Developer Console. Un segundo. Vamos a hacer acá un retrieve. Vale. Ya estáis viendo cómo se utiliza Visual Studio Code para deployar y traerte cambios de tu Word. De eso tendremos una clase también. Que Virginia, ahora cuando termines, había una dudilla sobre el ejemplo anterior, ¿vale? Sobre la descripción, ahora cuando termines. Ah, vale. Es que no sé por qué no se me actualiza el chat, que lo tengo acá al lado. Tengo como 20 ordenadores apuntándome. No pasa nada, yo te voy diciendo. Esto puede demorar un ratito, así que bueno, mientras está ahí refrescando. Espera, vamos a... ¿cuál era la dudilla? Me preguntaban en el ejemplo anterior en el que has actualizado la descripción que por qué la estabas haciendo en el Before Update si normalmente el proceso es cambiar la gradación, guardar el registro y después actualizar la descripción. Que por qué estaba eso en el Before Update, que es una pregunta muy interesante porque es una cosa que explica de Salesforce. Antes. Bueno, a ver, como expliqué antes, hay algunas cosas que se pueden hacer en el before o en el before update, ¿no? En el insert o en el update. En este caso, bueno, lo he hecho en el before porque la verdad que no me reparé en pensar, ¿vale? Que por qué lo hacía ahí. Que puede haber sido, lo puedo hacer también en el after.
¿vale? Después de actualizarlo, ejecutarlo. Pero bueno, puede ser que también corra el riesgo. Que creo que no se podría porque el objeto que tú estás actualizando es la propia cerveza, ¿no? Entonces, la cerveza solamente es editable en el before. ¿Cierto? O sea, si hubieras sido el ejemplo anterior que estabas creándote una oportunidad, que es un ejemplo, un objeto relacionado, eso sí que sería recomendable hacerlo en el after, porque necesitas el ID del objeto que se está insertando. Pero en este caso, para poder editar el propio objeto que sobre el cual se está actualizando el trigger, habría que hacerlo siempre en la parte de before. Sí, no, a ver, yo creo que tal vez te lo deja. Lo que pasa es que estás volviendo otra vez a llamar al trigger. Después justamente, es como que lo vas a llamar y lo vas a actualizar. Claro, no. Si haces un before update, eso tú estás poniendo el valor de la descripción al campo antes de que se ejecute la operación DML. Entonces, ya lleva la información que tú sabes que quiere nueva. Y si lo haces en after update, tienes que volver a llamar otra vez a la operación DML que va a lanzar otra vez el trigger y puede crear recursividad. Exactamente. A ver, que yo creo que justamente que no te va a dar error, que hacerlo lo puedes hacer, pero no justamente, o puede ser que tal vez si tengas una carga muy grande de datos, a la larga te empiece el trigger te empiece a funcionar mal, porque como dice Julio, te va a estar consumiendo muchas llamadas recursivas. O sí, pues justamente tal vez por la recursividad te dé un fallo. Pues muy bien. Que eso justamente al día a día muchas veces no se tiene en cuenta, te encontrás con triggers muy grandes que hacen muchas cosas y después te das cuenta que claro, que puedes quitar y hacer más eficiente el código verificando realmente qué acciones querés que sean en el before o en el after. Una de las preguntas justamente que uno se puede hacer para saber cuándo ejecutarlo es si sería qué querés hacer realmente, ¿no? Si esa inserción la querés hacer después de la llamada DML o cuándo, ¿no? De decir ese registro que yo voy a actualizar, voy a necesitar el ID de ese registro, porque justamente después de si yo hubiese puesto acá un after update, ese registro ya está insertado y puedo trabajar en él, ¿vale? Y o también preguntarme qué acción quiero ejecutar al momento de que se inserte ese registro en la base de datos, si lo quiero hacer antes o después. ¿Qué otra cosa? ¿Otra pregunta? ¿O no? Creo que no hay más preguntas. Vale, a ver si se actualizó. Vale. A ver si puedo mostrarles el otro que era más complejo, el otro ejemplo que era más complejo. Que no sé por qué no me lo trae hoy. Si no, ábrelo en la consola, en la Developer Console. No, acá está. No sé por qué no me lo busca. No me encuentra esto. En este caso, bueno, en el ejemplo que estaba antes mostrándole el objeto relación persona cerveza. En este caso, bueno, vamos a hacer justamente en el after. En el after de la inserción y en el after de let. ¿Por qué? Porque yo en este caso voy a hacer cuentas y necesito principalmente
que el registro esté actualizado. Entonces, bueno, hago list, is after, la inserción, el delete, como les mostraba hoy, y le paso el método, la clase, la llamada de la clase y el método, y en este caso, bueno, a los dos le paso un mapa. Nuevamente, como justamente en este caso, yo voy a utilizar esto es justamente un ejemplo un poco más complejo para el curso, porque estoy llamando a una cola, ¿no? Este es un tipo de clase Apex que lo que hace es lanzarse más adelante en el tiempo, no se lanza en el momento, sino que se ejecuta cuando se pueda, ¿no? Cuando se tenga recursos, no se ejecuta en el momento. Principalmente es cuando tenemos una carga muy grande de registros a actualizar y justamente se encola ese trabajo. En este caso, lo que vamos a hacer es actualizar el registro del score. Yo lo que utilizo, ¿no? Tanto para cuando inserto la persona cerveza, la cerveza elegida por la persona, y le añado una valoración. Esa valoración actualiza el score de la cerveza y suma todas las personas y le saca el ranking. No sé si me va a dejar. En este caso, bueno, si lo vemos como una clase normal, Apex, yo justamente le voy a pasar la cantidad de cervezas que se fueron o sea, asociadas a esa inserción de esa asociación persona-cerveza, y voy a trabajar sobre ese set de IDs asociados a eso. Y voy a trabajar y voy a hacer unas ciertas operaciones sobre esos datos y voy a actualizar el registro. También puedo hacer, por ejemplo, si en vez de esto poner, qué sé yo, que se mande un correo, o también puedo hacer que se actualicen otros registros asociados también tal vez a la persona. El envío de emails también en realidad también se deberían hacer en este tipo de clases, ¿no? Que es un encolable, es como una cola de acciones a ejecutar en Apex. Esto ya se vendrá en otra charla más avanzada. Esto, no sé, algunas preguntas que tengan o alguna duda. Esto lo tengo que arreglar. Este es el error que le mostraba antes a la hora de eliminar un registro, ¿vale? Y mostrar un mensaje. Lo que pasa es que, bueno, lo que es trigger es bastante amplio, hay muchas cosas para hacer y es bastante divertido porque, bueno, te puedes, como mostraba antes, cambiar registros, se automatiza muchos eventos que en vez de hacerlo el usuario, ya directamente lo hace el trigger por detrás. Que yo como un cierre masivo de alguna cierta cantidad de registros. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, añadir, como antes les comenté, añadir cuentas y que se creen oportunidades.
No sé si esto va a funcionar, porque creo que está. A ver. Vamos a ver si tengo ese. Mientras, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, puedo mostrarles. Estaba preguntando Miriam que eran los sets. Le he comentado que lo vimos en la segunda clase, que es un tipo de colección que no admite duplicados. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, las claves de los mapas se pueden recuperar en forma de un set utilizando una palabra, un método que es .keySet. Entonces eso te puede servir para luego, pues, saber qué conjunto de datos tienes como clave, por ejemplo, o hacer iteraciones o lo que sea. Vale, David pregunta, entiendo que no es recomendable tener más de un trigger para el mismo objeto, ¿no? Tener más de un trigger para el mismo, no, porque, a ver, si ya tenés un objeto y dentro podés diferenciarlos con distintos métodos, no sé, lo veo un poco, ¿no? redundante, porque después a la hora de ejecutar el trigger, se van a estar evaluando dos clases a la vez. Tendrías que reconocer cuál querés utilizar una cosa para la otra. Lo podés hacer, por ejemplo, si tenés recortáis también, pero es que si lo podés tener todo en un mismo código y ir estructurándolo ahí mismo, vamos, yo no... Además, Alba, si no me equivoco, si tiene más de un trigger sobre el mismo objeto, no se sabe en qué orden se ejecutan, ¿no? Efectivamente. Nosotros, mira, yo esto lo tengo muy reciente porque yo trabajaba en una empresa que tenía paquetes, ¿no? Y esos paquetes tú te los instalabas en tu Word y nosotros teníamos nuestros triggers. Ahora, ¿qué pasaba? Que cada cliente luego aparte tenían los triggers que ellos habían creado. Y entonces Salesforce no te asegura el orden en el que se van a ejecutar los diferentes triggers que haya para el mismo objeto, ¿no? Entonces, pues tú imagínate que Jorge ha convertido ahí un enlace en un blog. Sí, una masterclass de trigger. Pues tú imagínate que mi trigger, bueno, primero se ejecutan todas las partes before, ¿vale? Y luego se ejecutan todas las partes after, que por eso nosotros poníamos las validaciones en el after, ¿vale? Tú imagínate que yo tengo una validación en el before y que ahora, en algunos casos, se ejecuta primero un trigger del cliente que modifica el objeto, ¿vale? Y entonces en ese caso mi validación salta porque se está modificando el objeto a un valor que mi trigger no permite, ¿vale? Y ahora, en otros casos, en otra OR, por ejemplo, resulta que el trigger del cliente se ejecuta después y se salta de una validación, ¿vale? Entonces, por eso, es recomendable, si tú tienes el control sobre los triggers que tener solamente una clase, porque así tú tienes el control sobre el orden de la lógica que se ejecuta, el orden de las validaciones y el orden de la lógica que tú estás escribiendo en tus triggers. Cuando no te queda otro remedio, porque ya hay diferentes paquetes y diferentes cosas, pues nosotros como lo preveníamos era escribiendo las validaciones en la parte after. Sí, por eso mismo que también se crea la clase controladora, ¿no? Para justamente estructurar las reglas de negocio que vos tengas en tu entorno. También se puede meter en el mismo trigger todas las reglas de negocio y ahí después tenés un código de 2000 líneas y después cada uno se las arregla para identificar qué está ejecutando cada cosa. Dentro del controlador podemos hacer diferentes métodos, ¿no? Que se llamen de acuerdo a las distintas pautas que le pongamos al trigger y es mucho más organizado, tenemos bien identificado si hay algún fallo, por ejemplo en este caso, que esto, bueno, lo dejé a propósito, esto es una mala práctica, ¿vale? Esto justamente como estuvo hablando Dani el otro día, esto genera un límite, ¿vale? Una excepción de consultas de inserción, porque si tenemos 200 cuentas que vamos a registrar masivamente y por cada una hacemos un insert,
pues esto llegaría justamente a causarnos un error. La forma, bueno, correcta sería esta, ¿no? Tenemos una lista, ¿no?, de oportunidades donde vamos recorriendo cada cuenta y vamos insertando a esa lista de oportunidades a crear en la misma lista. Y lo insertamos después todo junto. Vale. También es bueno, si tenemos, ¿no? Si vamos a actualizar registros y también queremos insertar objetos relacionados como este, también podemos hacer consultas, ¿no? ML. Si supongamos que en vez de crear nuevas oportunidades, queremos asociar oportunidades existentes, podríamos hacer acá mismo una localización de esas oportunidades. Con cierto el status, no me acuerdo qué stage name. No, si queremos recoger todas las oportunidades que haya en el sistema, ¿no? Siempre es recomendable también ponerle más cláusulas de búsqueda para limitar, ¿no? Que no nos vengan 2000 registros de golpe, ¿no? Que tengan el stage, por ejemplo. En el estado este mismo. ¿No? Nos vamos a traer todas esas oportunidades y en vez de insertar una nueva, pues directamente lo que hacemos es le añadimos a esa cuenta, le asociamos. Bueno, si fuera no, que en este caso son cuentas, pero bueno, las cuentas no tienen, así que le queremos asociar a un campo que se llame opportunity. Tenemos que ir recorriendo también esto. Y le añadimos directamente. Yo, bueno, acá lo estoy haciendo un poco aleatorio, pero también, bueno, se pueden poner ciertas pautas. Para estas, el tipo de record type, se pueden limitar por... Y directamente ya esto no. Esto es una forma también de hacer una consulta, me traigo lo que haya en la base de datos y se lo asocio a una cuenta y en el campo correspondiente, ¿no? de la cuenta. En el momento que se inserte o se actualice y esto justamente es algo que en vez de estar haciéndolo manual, de estar registrando el campo ese, buscándolo y demás, directamente se asocia solo. Supongo, no sé, como para dar un ejemplo visual, ¿no? Que Cruzcampo se crea una nueva cuenta porque se ha vendido y bueno, pero las cervezas son las mismas, pues justamente se crea esa cuenta y se recoge las cervezas que anteriormente con ciertas características, ¿no? Que se llamen Cruzcampo, que tenían antes la empresa Cruzcampo. Bueno, eso es uno de algunos eventos que se lanzan con triggers. ¿Alguna duda más o algo que se pueda aportar?
Sí, me estaban preguntando sobre el orden de ejecución, pero como todavía no hemos visto la parte declarativa siquiera, o sea, no hemos visto realmente lo que es Process Builder ni lo que son los otros procesos. Sí, eso por eso yo me lo salté un poco porque, bueno, no es ya entrar, a ver, en Trigger es muy amplio y, bueno, esto se intenta más o menos mostrar lo básico. Si acaso se puede poner una otra clase de triggers o en la misma que se hable sobre los distintos procesos de ejecución. Pues, tenemos el dar la posibilidad de dar una clase de orden of execution específica, porque es un tema muy, muy complicado. Yo te compartí un blog para que le eches un vistacillo y de todas maneras, si te lo lees, si tienes preguntas concretas, pregúntanos por email, ¿sabes? Para no complicar tampoco demasiado la clase de hoy, ¿vale? Bueno, y recordar eso, que los triggers principalmente no generarlos, no crearlos para un solo pensando en un solo registro. Recordar que también, bueno, se puede hacer de forma masiva una ejecución y podemos tener muchos problemas si hemos solamente trabajado para un registro individual. Bueno, ya después te pasaré la diapositiva corregida, Alba, y los distintos trailhead. Hay muchos, hay de distinto tipo. Hay muchos en español también. Tenemos varios, hay algunos que tocan justamente el tema del contexto de ejecución, ¿vale? Pero esto ya es bastante avanzado. Después, bueno, tenemos los trailheads más básicos. Y después también hay partes, bueno, en Apex Developer Git también hay bastantes ejemplos y bastante información de buenas prácticas y pautas de desarrollo. Bien, tenemos preguntas. Pues nada, la próxima sesión será sobre unit testing, ¿vale? Que va a haber una compañera, pero está a punto de tener un bebé, así que creo que lo daré yo la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias y por escucharme, principalmente porque estaba muy nerviosa y, bueno, y disculpar los percances. Muy bien. Gracias a ti, Virs. Gracias, Virginia. Que pasen un buen fin de semana. Adiós. Igualmente, chao.